Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Venimos de nuevo pues por este lado del canal, pues a ver cómo me fue leyendo mi más reciente obra de Gabo. Para los que han estado siguiendo mi recorrido por todo lo que es la obra literaria de Gabo de manera cronológica. Y pues hoy les vengo a hablar del libro que pues hace poquito terminé, hace un par de días. Bueno, en realidad creo que lo terminé, sí, hace un par de días lo terminé, entonces está bastante reciente. Y pues este libro es especial porque nos encontramos de nuevo con un reportaje novelado de Gabo. Y entonces hoy les voy a hablar de este libro que se llama La aventura de Miguelitín clandestino en Chile. Entonces pues este libro hay varias cositas a mencionar antes de entrar a hablar como tal de qué trata, como curiosidades. Pues lo que decía, lo primero, se trata de un reportaje novelado, y si ustedes recuerdan o si conocen la obra de Gabo o si han seguido mi proceso con Gabo, saben que precisamente yo ya hice un video cuando leí Relato de un náufrago, que fue el primer reportaje novelado que Gabo publicó. Y la característica de este tipo de obras de Gabo es que son basadas en hechos reales. Son basadas en hechos reales y como Gabo pues fue periodista, pues él se encargó de transformar estos reportajes en novelas. Entonces pues como que eso es como lo básico a tener en cuenta acerca de esta obra en particular. Tienen un estilo muy particular, la verdad, y ahora que leí me di cuenta de ello. Yo Relato de náufrago me lo he leído ya 2 veces. Esta no me lo había leído. Esta, la verdad es que no sabía que existía, pero tampoco me la había leído. Entonces estaba un poquito así como con esa expectativa de que no conozco de qué se trata esta historia como tal, y el saber que se trata de un reportaje novelado, es decir, que está basado en hechos reales, ya le da un poquito más de curiosidad, pues, personalmente. Bueno, al respecto ya de detalles pues más generales acerca de este reportaje, es un libro corto, tiene menos de 140 páginas en esta editorial, en esta versión, y fue publicado en 1986. Otro detalle fue que este libro, si ven, también tiene un diseño muy diferente a los otros libros que yo tengo en físico de Gabo. Todos los otros son de la editorial de Bolsillo, la mayoría, con unas excepciones, y este es uno. Yo lo pedí pues por internet porque no lo logré conseguir en ninguna librería aquí física en donde yo estoy. Pero aparte de eso, me acuerdo mucho que cuando hice el pedido, me decía que no estaba en Colombia, entonces me lo mandaron de otro país. Entonces aparentemente no sé qué tan fácil sea entonces conseguir este libro acá. Pues o sea, yo lo conseguí, pero pues tocó por internet. No sé si es que de pronto aquí no hay ninguna editorial en Colombia que lo esté imprimiendo o qué, pero pues también me pareció curioso. Pero pues sí, eso también como a mencionarlo. Y pues nada, en general lo que les digo es una historia muy corta. Es un libro delgadito, me lo leí súper rápido. Y la forma en la que está escrito también permite que uno se lo lea muy rápido. Entonces, así como a simple vista yo les puedo decir, a mí me gustó mucho esta historia. De pronto no me gustó tanto como Relato de un náufrago, pero sí me gustó también, o sea, bastante, la disfruté mucho leyendo. Y aparte de eso, pues hay varios detalles que me encontré acá con respecto a la narración que me parecieron pues también, que son de mi gusto. Entonces pues creo que eso añadió mucho a poder disfrutar la lectura del libro. Entonces, por ejemplo, el libro tiene un prólogo obviamente escrito por Gabo, que es lo mismo pasó con Relato de un náufrago, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo con este video? Contándoles cómo me fue leyendo con este reportaje como tal. Ustedes saben que yo manejo la dinámica de spoilers, con spoilers, sin spoilers. En este caso no lo voy a hacer, porque este reportaje, a pesar, o sea, siento yo de nuevo que no siento que tenga tantos spoilers, o pues yo consideraría que no tiene spoilers. Entonces no voy a hacer esa división, simplemente les voy a contar cómo me fue leyendo, cuál fue mi experiencia, y pues obviamente ciertos detalles sobre la historia en caso de que a ustedes les interese leérselo, pero sí, no considero que tenga spoilers. Considero yo que es precisamente porque se trata de una historia real
porque creo que cualquiera que de pronto averigüe acerca de este personaje de pronto se va a dar cuenta de qué es la historia. Entonces siento yo que como que no tiene sentido hacer la división. Entonces no voy a hacer esa división. Cuando yo leí Relato de un náufrago, sí hice la división, fue porque habían un par de detalles que sí, o sea, sí siento yo que sí eran spoilers, y por eso fue que sí, la división en este caso no es necesario, por lo menos yo no considero que lo sea. Y pues sí, entonces básicamente ya como para empezarles a hablar un poquito, les decía, la historia tiene un prólogo escrito por Gabo, y en ese prólogo Gabo nos cuenta un poquito acerca de qué va a tratar. Nos hace así básicamente un resumen, nos cuenta acerca de Miguel Litín, y ahí pues tenemos nuestro personaje principal. Y Miguel Litín, Gabo nos cuenta que Miguel Litín es un director de cine chileno y fue una de las personas que salieron exiliadas de Chile en la década de los 70, cuando se dio el golpe de estado en Chile y se implantó la dictadura de Pinochet. Entonces básicamente todo gira un poco estamos en ese contexto, es el contexto histórico. Nos encontramos con que pues Miguel Litín sale, pero no sale como cualquier exiliado, sino que aparte de que él sale pues exiliado de Chile, él queda en la lista de los 5.000 exiliados que tienen terminantemente prohibido regresar al país. O sea, es un tipo de exilio un poquito más drástico de lo normal. Y en medio de esto nos encontramos de que 12 años después de salir exiliado, a él se le presenta la oportunidad de regresar a Chile para grabar un documental, pero hacerlo de manera clandestina, sin que nadie se dé cuenta. Y básicamente esa es la historia que nos van a relatar pues en este reportaje, y por eso pues el nombre, ¿no? La aventura de Miguel Litín clandestino en Chile. Y literal es eso, nos cuentan cómo fue que se dio todo ese proceso, cómo fue que Miguel logró, después de 12 años de estar exiliado, y pues con ese tipo de exilio tan drástico, entrar a Chile, pasar desapercibido, básicamente, bueno, no desapercibido, pero sí que nadie lo reconociera, y poder hacer un documental sobre el estado del país al interior. Un documental que tuvo versión tanto para televisión como para cine, y que fue todo un éxito. Entonces la historia nos cuenta más o menos cómo fue que lograron hacer eso, y que eso fue como una hazaña básicamente. Nos cuenta pues en el prólogo, Gabo nos cuenta que él tuvo la oportunidad después de todo esto, por supuesto, él tuvo la oportunidad de reunirse con Miguel en Madrid, y estando allí fue que Miguel le contó a Gabo cómo fue que se dio todo, y de allí fue que salió este reportaje. Entonces sí, básicamente en el prólogo ya nos avisan un poquito como que cuál es el contexto, quién es Miguel y qué es lo que pasa, y ya luego empezamos a ver, a conocer la historia. Me pareció muy interesante que en el prólogo Gabo nos dice que él decidió escribir el reportaje en primera persona, precisamente porque pues así fue como se lo contó Miguel. Entonces una de las cosas con las que nos vamos a encontrar en cuanto a narración de este libro es que está narrado en primera persona. Es como si Miguel nos lo estuviera contando y no Gabo. Idéntico pasó cuando pues nos encontramos con Relato de un náufrago, es lo mismo, ¿no? Si se acuerdan, allí también Gabo tuvo la oportunidad de hablar con el náufrago, y cuando él hizo el reportaje lo transformó en novela, lo dejó en primera persona como si fuera el protagonista el que nos estuviera contando a nosotros. Siento que eso es un muy buen recurso para este tipo de obras, porque sí, es como si estuviéramos nosotros hablando directamente, o nos lo estuviera contando directamente el que fue el protagonista, el centro de la historia, en este caso Miguel. Entonces esa es una de las cosas. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar es que este libro tiene una estructura muy bien definida, algo que no es tan común cuando leemos historias de Gabo, ¿no? La verdad es que son muy pocos los libros de Gabo que tienen una estructura bien definida en capítulos y con números y que con nombres, y esa excepción la hace él precisamente con los reportajes. El Relato de un náufrago era idéntico, teníamos todo dividido por capítulos y los capítulos tenían nombres, y acá nos encontramos exactamente con lo mismo. Esta obra como tal tiene 10 capítulos. Cada capítulo tiene nombre, y cada capítulo está dividido como en unas subsecciones que también tienen unos titulitos. Entonces la verdad es que eso siento yo que facilita mucho la lectura, y aparte de eso, creo que le da una idea, pues cuando uno está leyendo,
de qué es lo que va a pasar en el capítulo, qué va a pasar en la subsección. Entonces me pareció bastante interesante ver de nuevo a un Gabo muy estructurado contando esta historia. ¿Qué más les puedo contar así como de manera general? Pues considero yo que eso es como lo más importante. En cuanto a personajes, pues no nos encontramos con muchos personajes. Bueno, se nombran pues varios personajes, pero en realidad todo va muy enfocado a Miguel y cómo él pues se lleva a cabo todo ese proyecto de la grabación del documental. Entonces está obviamente Miguel, está también otro personaje que se llama Elena, que es un personaje muy importante porque es una chilena que ella no está exiliada y que eso le da la ventaja, ella puede entrar y salir del país, y entonces ella ha estado ayudando en muchas misiones también como clandestinas. Entonces está ella, está otro personaje que se llama Frankie, que nos dicen no es el nombre real, pues están protegiendo la identidad de alguien, pero que también tiene como la misma posición de Elena. Es una persona que tiene libertad para salir y entrar del país, es amigo de Miguel y también pues ayuda mucho en el proceso del proyecto, ¿no? ¿Qué otros personajes están? Bueno, está un personaje que se llama Gracia. Gracia es la líder de uno de los equipos de filmación que están dentro de Chile y que están haciendo el proceso. También aparece la mamá de Miguel, también aparece, pues nos mencionan que Miguel pues está casado y tiene una familia, pero él tuvo que dejar todo eso obviamente para venir a hacer el proyecto pues a Chile, pues ir a Chile a hacer el proyecto. Y también, a pesar de que es como una aparición muy, muy rápida, también nos cuentan de un momento en el que aparece el dictador, ¿no? Pinochet. Pero pues de resto, o sea, como tal, lo que yo digo, el personaje principal viene a ser obviamente Miguel. Y ya como para contarles un poquito entonces cuál fue esa aventura, ¿no? Y un poquito hablarles un poquito de la historia. O sea, me pareció muy chévere cómo nos cuentan esta historia. Y algo que me pasaba mucho con Relato de un náufrago, que yo lo mencionaba en el video que hice, es que uno conoce historias similares o uno ha visto en películas, en series, historias muy similares de náufragos, por ejemplo, en el caso de ese reportaje. Pero leerlo y saber que eso le pasó a alguien en la vida real, a alguien que podía ser cualquier persona, eso le daba como un nivel de impacto un poquito mayor. A mí me pasó lo mismo leyendo esto. Uno ha visto muchas películas de espías y series y cosas así, pero de ahí a leer un reportaje y saber que hubo alguien que tuvo que pasar por un proceso de clandestinidad, y que Miguel muchas veces lo refiere a sí mismo a medida que pasan los capítulos. Él dice, es que parecía que estuviera en una película de espías. Cuando eso pasaba, o sea, yo también decía, uy, sí, o sea, severo pues saber que eso lo tuvo que hacer alguien, un equipo, muchas personas, porque esto fue un trabajo de muchas personas y que fue exitoso. Entonces me parecía bastante interesante. Y sí, aquí nos cuentan, y sí, o sea, por un momento yo me acuerdo que me gustó mucho eso, y que eso lo hace muy entretenido, es ver cómo ellos hacen todo este trabajo como de espionaje de alguna otra forma, de camuflarse, de lograr que Miguel pueda entrar sin ser reconocido a Chile, y de todo lo que pasa al interior de Chile. Nos cuentan que Miguel y su equipo estuvo mes y medio en Chile y no fueron descubiertos, y cómo fue que lograron hacerlo. Entonces es muy chévere eso. Nos cuentan, el primer capítulo nos hablan un poco de lo que fue la transformación por la que tuvo que pasar Miguel, de cómo él tuvo que cambiar físicamente y hasta tuvo que tener como apoyo psicológico, porque él tuvo que despersonalizarse por completo de su persona, ¿no? Y no solamente físicamente, o sea, lo cambiaron físicamente, sino que sí, en la forma en que él actuaba, el tema del acento, sobre todo pues porque nosotros en Latinoamérica sabemos, los chilenos tienen un acento muy particular, y cómo a él le tocó desprenderse todo eso y lo difícil que para él fue hacerlo para poder estar irreconocible y lograr entrar a Chile como clandestino. También acá pues otro tema es que, por ejemplo, Elena, yo les mencionaba, Elena es una de las personas importantes. Elena o sea, es muy chistoso porque ellos entran al país como si fueran casados. Obviamente no son casados, es un matrimonio falso, pero sí entran así como casados. Él entra con una identidad completamente diferente, entra como uruguayo,
y como una persona, él dice, completamente diferente, un empresario burgués en su forma de vestir, en su forma de actuar, y él dice, yo soy todo lo contrario, pero me tocó adecuarme a esa persona. Y nos cuentan un poquito de cómo fue ese regreso a Chile, ¿no? Y cómo fue que empezó todo ese proceso, que, o sea, fue algo que estuvo muy bien preparado, ¿no? Nos hablan de que habían 3 equipos de filmación europeos, era uno italiano, uno holandés, se me olvidó el otro, pero eran 3, y estaban en diferentes lugares del país. Miguel estuvo pues mucho más al tanto del italiano, que era pues el que estaba pues en Santiago de Chile, que fue donde pues él hizo gran parte de su proceso, pero él era el que los dirigía básicamente a los 3 equipos. Y nos relatan un poco de ese proceso, nos muestran un Chile en dictadura, pero pues 12 años, ¿no? Entonces nos hablan un poco de cómo al inicio Miguel esperaba encontrarse con un panorama muy diferente de lo que se encontró. El país parecía en orden, pero que cuando a medida que pasaba el tiempo y se iba profundizando un poco en lo que él buscaba, se daban cuenta en realidad de cuál era el efecto de la dictadura sobre el país y sobre las poblaciones, ¿no? Y es bastante interesante, a mí me parecía o sea, me llamaba mucho la atención, era porque en medio de todo esto nos cuentan un poco de cómo fue que sucedió todo, ¿no? Y cómo fue que un 11 de septiembre, curiosamente, compartiendo fecha con el atentado en Estados Unidos, fue que se dio el golpe de Estado, cómo matan al que era el presidente Salvador Allende. Y acá me pareció, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé a leerlo y me di cuenta que hablaban de Pinochet, que hablaban de Allende, me recordó un libro que yo me leí hace unos meses. Resulta y pasa que yo hace unos meses, por pura casualidad, me leí un libro de Isabel Allende. Isabel Allende pues es una escritora chilena precisamente, muy famosa por su libro La Casa de los Espíritus, que no me lo he leído, pero pues lo tengo en lista. Y yo me leí una historia de ella que es como una semi-autobiografía, no es 100% una autobiografía, pero casi, que es una historia que ella escribió para su hija. Y me acuerdo mucho que en esa historia ella cuenta un poquito acerca de cómo fue el exilio, porque resulta y pasa que Isabel Allende es familiar, pues no tan cercana, pero sí, o sea, su papá era como que un primo hermano de Salvador Allende, que fue presidente de Chile. Entonces ella fue una de las personas que tuvo que también salir exiliadas. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo leí ese libro, me familiaricé un poco con la historia del exilio y bueno, de la dictadura de Chile, pero no mucho. Acá, o sea, cuando yo empecé a leer este libro y me di cuenta que era como el mismo Allende, obviamente, y yo dije, ay, ven, me volví a encontrar con este tema. Este libro nos profundiza un poquito más acerca de esa situación política y social, y de cómo fue que Pinochet llegó y pues básicamente pues sí, hizo un golpe de estado y derrocó a Allende. Bueno, pues no solo lo derrocó, ¿no? Pero entonces sí, nos cuentan un poquito cómo fue que pasó eso, toda la destrucción inicial que hubo en Chile y cómo 12 años después, que es el momento en el que Miguel llega a hacer su documental, cómo es que están las cosas ahora. Y entonces, como les digo, es un libro muy, muy corto, muy dinámico. Nos cuentan cómo fue todo ese proceso durante ese mes y medio que él estuvo allí. Nos cuentan de las varias veces que estuvo a punto la tensión de que casi que los descubren, pero no, pues al final pues siempre pasaba algo y no los descubrían. Y nos cuentan también un poco cómo hacia el final ya llega un punto en el que Miguel ya está cansado. Miguel ya está cansado, ya eso hasta, o sea, deja de como de fingir. Llega un punto en el que él dice, yo ya hasta dejé de hablar con acento uruguayo, yo ya dejé de cuidarme tanto físicamente porque ya, o sea, la verdad es que llega un punto en el que él ya estaba cansado, pues. Y es ver también cómo fue todo ese proceso de, por ejemplo, en el caso de Miguel, encontrarse 12 años después con el país pues un país que él ama, obviamente, y en las circunstancias en las que está, por supuesto, pero con y pues nos hablan mucho, nos dan mucha historia de esa nostalgia que le sucede a él, pero también de ese anhelo de hacer un trabajo bien hecho, precisamente porque ellos quieren poder mostrar la situación real del país. Y entonces sí, o sea, son muchas cositas las que pasan en el proceso, y es chévere porque en medio de todo nos muestran
y nos permiten conocer un poco Chile, ¿no? Porque pues Miguel va a diferentes lugares de Chile a grabar. Y en medio de todo eso, pues la lectura nos muestra un poquito de Chile y conocemos un poquito de la historia de muchos lugares específicos de este país. Y pues en ese momento, obviamente político y social, pero en general nos hablan también, por ejemplo, de Pablo Neruda, porque pues Pablo Neruda fue un personaje muy importante durante esa época. Él murió poquito después del golpe de estado, y él tuvo varias casas ahí en Chile, y nos hablan un poco de cómo tanto Allende como Neruda son personajes que pues llevan muertos mucho tiempo en este momento en el que Miguel va a hacer el documental, pero igual son muy recordados y igual son parte muy importante de la historia, ¿no? Y nos cuentan un poquito acerca de todo eso, de cómo Salvador Allende pues fue un presidente muy querido, fue un presidente que pues de verdad parece que hizo, yo la verdad no conozco mucho la historia de Chile, creo que lo poco que conozco lo he conocido gracias al libro de Allende y ahorita a este libro. Pero sí, nos hablan un poquito de cómo este presidente era muy querido, pues por lo menos por mucha gente, y aún después de todo lo que pasó llegó al punto de ser cacique idolatrado en muchas comunidades. Entonces todo eso como que en medio de la aventura de Miguel nos relatan un poquito de todo eso, y siento yo que eso es bastante interesante, ¿no? Creo que es una muy buena forma de uno conocer un poquito de la historia de un país pues que es tan cercano, obviamente, y de nuevo pues con un dictador, por supuesto. Teniendo en cuenta pues que hace poco pues leí El otoño del patriarca, también me parecía bastante curioso ver este otro lado de la dictadura, ¿no? En ese caso era la dictadura desde la cabeza, toda la historia desde él. En este caso era todo desde afuera. Y sí, y entonces toda la historia hasta el final siento yo que es muy dinámica. No, la verdad es que no es nada tediosa de leer. El lenguaje es sencillo, aun cuando muchas veces como Gabo decidió tratar de mantenerlo lo más apegado a lo que fue su conversación con Miguel. Hay muchas frases y muchos dichos chilenos y uso de palabras y demás, pero la verdad es que no tiene pierde. Entonces la verdad es que es un libro muy chévere de leer, y hasta el final también es muy particular. No les voy, o sea, siento que si algo puede ser spoilers, y eso que no es spoilers, todos sabemos que él logra salir, obviamente, porque después es que tiene la conversación con Gabo, pero la forma en la que sale es muy chistoso, porque es una muestra más de cómo, o sea, en medio de todo, Miguel tuvo mucha suerte y tuvo mucho apoyo, pero de verdad es bastante particular, es bastante peculiar, es muy entretenido en la forma en la que nos cuentan cómo hacia el final él logra salir del país, porque ya le estaban pisando los talones, ya había como unos rumores por ahí de que había alguien por ahí haciendo cosas que no deberían, pues. Entonces, pues nada, la verdad es que pues siento yo que eso es lo que les puedo contar. Como les mencionaba, a mí el libro me gustó mucho. Lo que les digo, no de pronto es que no lo pongo al nivel de Relato de un náufrago, porque Relato de un náufrago es una de mis historias favoritas de Gabo, una de sus novelas favoritas, una de sus obras favoritas, pero sí me gusta mucho y me parece bastante particular es que él maneja un estilo muy específico cuando escribe sus reportajes novelados. Eso me pareció bastante curioso. Al paso al que vamos, solo nos queda un reportaje novelado. Ese yo ya me lo leí, no les voy a adelantar mucho. Es el de Noticia de un secuestro. Ese está basado pues acá en unos hechos que pasaron acá en Colombia. Ese yo me lo leí hace unos años, pero yo no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de ciertas cosas. Y tengo la curiosidad de ver si maneja la misma estructura, porque no me acuerdo. Entonces ya vamos a llegar por ahí a ese punto. Mientras tanto, pues acá les dejo un poquito de cómo me fue a mí leyendo. Yo lo recomiendo. Si les interesa conocer acerca de esta parte de la historia como tal de Chile, por ejemplo, o si simplemente les interesan las obras de Gabo, como siempre les digo, esta es una de esas historias de Gabo que son muy fáciles de leer, y lo recomiendo. Y para los que ya se lo hayan leído, ahí les queda obviamente también para que me digan ustedes cómo les fue leyendo esta historia en particular, qué les pareció. Y pues nada, ya saben, pues deseo que estén muy bien, que sigan leyendo mucho, y nos veremos entonces en el próximo video. Chao.